Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a mencionar los diferentes métodos de análisis hidrológicos. Bueno, son procedimientos empleados para los análisis hidrológicos para poder determinar los gastos que se utilizarán en el diseño hidráulico del puente. Esto de acuerdo a los diferentes periodos de retorno que se establezcan. Bueno, a continuación les voy a mencionar los diferentes métodos que son los métodos empíricos, los semiempíricos, el método de Grigger, el método de Horton, el racional, el método de Chow y el método de Gumbel y los métodos estadísticos. Bueno, los métodos empíricos son resultados poco confiables, proporcionan el gasto prácticamente en base a las características fisiográficas de la cuenca. Estos solo se deben emplear cuando no se dispongan de información sobre las precipitaciones o de los escurrimientos. Los métodos semiempíricos, a diferencia de los empíricos, estos sí disponen de la información de la precipitación, al igual que los empíricos se ayudan en las características fisiográficas y a diferencia de pues permite calcular la magnitud de los escurrimientos. El primer método es el método de Grigger. En esta fórmula podemos observar el cálculo del gasto unitario, que va a ser igual a 0.2075 multiplicado por el coeficiente de la cuenca por el área de la cuenca elevado a la 1.048. Cabe resaltar que la cuenca debe estar en kilómetros cuadrados. Bueno, este método fue utilizado para elaborar para cada región de las curvas envolventes para periodos de retorno de 5, de 10, de 20, de 100 y de 1000 años. Aquí podemos observar la gráfica para periodos de retorno en base a los gastos máximos. Después de calcular el gasto unitario para el periodo de retorno, procedemos a calcular el gasto máximo, que va a ser igual a la multiplicación del gasto unitario por el área de la cuenca, esta en kilómetros cuadrados. El segundo método es el método de Horton, y para hacer uso de este método primero necesitamos calcular el coeficiente de retardo de la cuenca, que va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación del coeficiente de retardo de cada zona por el área de la misma y sobre el área total de la cuenca. Ambas áreas deben de estar en kilómetros cuadrados. En esta tabla nos podemos apoyar para obtener los diferentes valores de los coeficientes de retardos. Como podemos ver, acá nos menciona la superficie y el coeficiente de retardo que utilizaremos para la expresión. Después procedemos a calcular los coeficientes de infiltración. Lo vamos a obtener mediante la sumatoria de la multiplicación del coeficiente de infiltración de cada zona multiplicado por el área de la misma sobre el área de la cuenca total. Al igual que en el anterior método, en la anterior fórmula, también se debe calcular el área en kilómetros cuadrados. Y aquí vamos a obtener los valores de los coeficientes de infiltración. Nos maneja tres columnas, que esta es la descripción de los suelos, tiene la clasificación de acuerdo a la SUX, a la clasificación SUX, y los coeficientes de infiltración que manejaremos. Una vez calculado el coeficiente de infiltración de la cuenca, procedemos a calcular la intensidad de lluvia en exceso, que va a ser igual a la resta de la intensidad de lluvia menos el coeficiente de infiltración. Bueno, como podrán observar, ya obtuvimos la intensidad de lluvia en exceso, el coeficiente de retardo y además haremos uso de otros datos como son la longitud del cauce principal, la pendiente media del mismo, la duración crítica de la tormenta. Para poder calcular el gasto unitario hacemos uso de esta fórmula, como podemos observar, y una vez obtenido el gasto unitario procedemos a obtener el gasto máximo, que va a ser igual a la multiplicación del gasto unitario por el área de la cuenca. Como podrán observar, pues
Esta fórmula es muy parecida a la de Greger, el método racional. Para obtener el tiempo de concentración, bueno, partimos del tiempo de concentración, va a ser igual a 0.0662 multiplicado a la división de la longitud del cauce principal elevado a la 0.77 sobre la pendiente media del cauce elevado a la 0.385. Cabe resaltar que el tiempo de concentración se debe multiplicar por 60, ya que nos los piden en horas. Para los coeficientes de escurrimiento nos podemos apoyar o nos podemos ayudar en esta tabla que nos maneja los tipos de superficie, las diferentes pendientes y tanto el mínimo como el máximo de coeficiente de escurrimiento. Una vez obtenido el coeficiente de escurrimiento, pues procedemos a calcular el gasto máximo, que va a ser igual a multiplicar 0.278 por el coeficiente de escurrimiento, por la intensidad de lluvia, por el área de la cuenca. Esta también debe estar en kilómetros cuadrados. Y la intensidad de lluvia debe estar en milímetros sobre horas. El método de Chow. Bueno, vamos a hacer referencia a los diferentes tipos de suelo para el método de Chow, ya que para la selección del número de escurrimiento hace mención al tipo de suelo. Como podemos observar, maneja 3 columnas que son el uso de tierra, la condición de la superficie y el tipo de suelo. Para obtener el número de escurrimiento va a resultar de la sumatoria de la multiplicación del número de escurrimiento de cada zona multiplicado por el área de la misma sobre el área de la cuenca total. Al igual que en anteriores casos, ambas áreas deben estar en kilómetros cuadrados. Después de obtener el número de escurrimiento, procedemos a calcular la precipitación en exceso mediante la siguiente fórmula, apoyándonos también con la altura de la precipitación. Una vez calculada la precipitación en exceso, calculamos el factor de escurrimiento, que va a ser igual a dividir la precipitación en exceso sobre la duración de la tormenta. Una vez obtenido eso, vamos a obtener el tiempo de retraso, que va a ser igual a multiplicar 0.00505 por la división de la longitud del cauce principal sobre la raíz cuadrada de la pendiente media del cauce principal elevada a la 0.64. Con el tiempo de retraso vamos a poder graficar para obtener un valor o un factor de reducción, y con ese factor de reducción vamos a poder calcular el gasto de duración de la tormenta que hayamos seleccionado, que va a ser igual a 2.78 por el área de la cuenca en kilómetros cuadrados por el factor de escurrimiento por el factor de reducción. El método de Gumbel. Bueno, primero calculamos la intensidad máxima, que va a ser igual a la precipitación máxima sobre la duración de la tormenta, y después calculamos la media aritmética. Esto va a ser igual a la sumatoria de las diferentes precipitaciones de acuerdo a cada periodo de retorno sobre el número de precipitaciones que hay. Después procedemos a sacar la desviación típica estándar, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos xn sobre todo esto elevado al cuadrado sobre n-1, que va a ser los diferentes intensidades de lluvia. Después sacamos la intensidad probable, que va a ser igual a la media aritmética más el factor de frecuencia
multiplicado por la desviación típica estándar. Y para obtener el factor de frecuencia va a ser igual a la variable de Gumbel menos lambda y por mu y. Y para obtener la variable de Gumbel va a ser igual a menos el logaritmo natural del multiplicado del logaritmo natural del periodo de retorno sobre el periodo de retorno menos 1. Una vez obtenido todo esto, pues ya procedemos a dibujar las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Bueno, creo que ya no más faltan los métodos estadísticos, que nos dicen que se aplican cuando se disponen de los gastos máximos anuales. Estos medidos en las distintas estaciones hidrométricas instaladas en la corriente de estudio, o en caso de no contar, pues nos podemos apoyar en estaciones pluviométricas cercanas al área de estudio. Nos dice que son los más confiables para determinar la magnitud de los escurrimientos donde se proyecte la nueva estructura. Creo que esos son todos los métodos, y ahora continuamos con el siguiente punto, que son los periodos de retorno. Nos dice que son intervalos de tiempo transcurrido en que ocurre un evento de intensidad de lluvias. Como podemos ver, se determina en función de la posición de la variable, ya sea sobre el gasto máximo o la intensidad. Bueno, lo maneja donde t es el periodo de retorno, que va a ser igual a n más 1 sobre m, y la probabilidad va a ser igual a m sobre n más 1. El periodo de retorno para el gasto de construcción es el máximo que se ha de esperarse durante la etapa de construcción del puente proyectar. Se determinan los tirantes correspondientes al nivel de aguas de construcción. Además, se calcula para un periodo de retorno de 5 años. Para el periodo de retorno para el gasto teórico de diseño, pues hidrológicamente es el gasto máximo que ha de esperarse durante la etapa de operación del puente por proyectar. Se calculará para el periodo de retorno que se determine considerando el tipo de vida útil, el costo de la estructura, entre otros factores más. Además, también se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Para los puentes con longitud de 100 metros en carreteras de tipo C y D, según la clasificación, con un periodo de retorno de 50 años. Para puentes con longitudes mayor a 100 metros en carreteras de tipo ET, B y A, pues con un periodo de vida de 100 años. Si se trata de grandes ríos que se hayan canalizado para no afectar a poblaciones o a otras zonas, el periodo de retorno debe de ser utilizado en el diseño de canalización. Bueno, como periodo de retorno para los gastos complementarios, tenemos que se debe tomar en cuenta la vida útil de una avenida con un periodo de retorno mayor al considerado en su diseño hidráulico, además de que es necesario calcular los gastos máximos para periodos de retorno de 500 y de 1000 años respectivamente. Bueno, por mi parte, pues eso sería todo, compañeros.